Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por conectarse. Hoy vamos a hablar de cómo ahorrar, un poco sobre finanzas personales. Es un mes complicado para hablar de ahorrar porque diciembre es un mes donde uno gasta más de lo que ingresa generalmente, pero también es un lindo mes porque cuando uno repasa las finanzas personales de cada uno, diciembre es un buen mes para replantearse cómo encarar el ahorro en el 2026 y creo que es un buen momento para repasar conceptos básicos que muchos de los que les voy a decir, obviamente que son de sentido común y la gente ya los tiene, pero está bueno repasarlos, algunos tips, algunas cosas para mejorar la capacidad de ahorro y de esa forma tener mejor salud financiera. Vamos a empezar hablando de por qué el ahorro. El ahorro es el punto de partida. Uno no puede replantearse la inversión si no tiene ahorro. Entonces, lo básico es empezar a revisar esos números del ahorro para después pensar en la inversión. Y vamos a hablar de inversión la semana que viene, que recibirán la invitación también, donde vamos a ver todos los temas relacionados a la inversión, en qué se puede invertir, por qué está bueno invertir en algo o en otro, cómo defino mi perfil, pero hoy nos vamos a enfocar en el ahorro, en esa base que me va a permitir después encarar el tema de la inversión. ¿Por qué es difícil ahorrar? Y bueno, porque obviamente que el placer está en el gasto inmediato, en disfrutar de consumir. Estamos en un mundo también de gran poder de consumo, entonces, bueno, el ahorro cada vez se hace más difícil porque estamos bombardeados de ideas para gastar el dinero. Y ahí es como cuando uno hace una dieta, ¿no? Se tiene que controlar, se tiene que tratar de consumir menos para ver el fruto y a veces no es inmediato y tiene que esperar un tiempo. En el ahorro es igual, uno va a destinar, dejar de consumir hoy para ahorrar y consumir más adelante. Entonces, ese acto de renunciar hoy es lo que uno tiene que tener y obviamente que el dinero está ligado a las emociones. Uno puede tender a mejor no miro las cuentas porque miro las cuentas y me provoca ansiedad o la euforia por gastar cuando uno ve ofertas, ideas, le vienen ganas de gastar más. Y después también las culpas, a veces uno por culpa toma decisiones financieras impulsivas o el miedo que paraliza, sobre todo para la inversión, no tanto para el ahorro, pero las tres primeras sí son emociones que están muy ligadas al ahorro, ¿no? Entonces, repasar un poco, bueno, cómo estoy hoy, cuáles mis problemas, dónde encuentro que estoy gastando de más, qué cosas puedo evitar para mejorar la capacidad de ahorro. Y acá, ¿qué tengo que tener claro para ahorrar? Primero, las metas. Está bueno saber para qué ahorro y tener objetivos claros y escribirlos y pensarlos. Y vamos a tener objetivos de corto plazo, que va a ser ahorrar 2 meses para comprar algo, o objetivos de mediano plazo y objetivos de largo plazo. Entonces, si uno los escribe y después pueden ir cambiando también los objetivos. Uno pensaba que de acá a 10 años iba a hacer algo y en el medio cambia los objetivos. Pero escribirlos, tenerlos claros, saber para qué me estoy dejando de consumir hoy y para qué estoy ahorrando, me ayuda a tener más ganas de ahorrar o a tener una conducta favorable al ahorro. Y después que tengo el ahorro, ¿por qué? ¿Por qué voy a ahorrar? ¿Por qué voy a dejar de consumir algo para guardar dinero? Porque tener ahorros me da tranquilidad, me hace sentir más libre de tomar decisiones, estoy más tranquilo porque tengo un sustento, una base que después la voy a invertir para que siga generando capital y para que siga aumentando, pero es importante lograr tener un ahorro para tener tranquilidad financiera. Y también está bueno ahorrar para estos imprevistos que a veces pasan y por eso está bueno construir un fondo de emergencia y los fondos de emergencia son ahorros que voy a destinar solamente a momentos de incertidumbre o de imprevistos, que puede ser la pérdida de un trabajo, puede ser que se rompa un carro o que algo que tenga que arreglar, que lo voy a sacar de ese fondo de emergencia. ¿Y cómo construyo un fondo de emergencia? En base a mi presupuesto, que ahora vamos a hablar bien, que es la base de la clave para ahorrar, tener claro los números, yo sé cuántos son mis gastos mensuales.
y está bueno tener un fondo de emergencia que cubra esos gastos mensuales de 3 a 6 meses. Eso me va a dar una tranquilidad y ese fondo de emergencia no lo tengo que dejar quieto tampoco, lo tengo que ahorrar e invertir por lo menos a una tasa de inflación para que siempre tenga ese poder adquisitivo de los 6 meses, si no va perdiendo valor y va a tener que seguir aumentando. Entonces está bueno tener como objetivo para el 2026, marcarnos cuáles son mis objetivos, tenerlos escritos, claros, cuántos son mis objetivos de mediano, de corto plazo y de largo plazo. Después ver en qué voy a invertir, y eso lo vamos a ver más adelante. Y también tener ese fondo de emergencias, valorarlo, saber cuánto es mis gastos de 3 a 6 meses y en qué moneda, porque si yo vivo en Uruguay y gasto en pesos, mi fondo de emergencia va a estar en pesos, pero si vivo en Argentina va a estar en pesos argentinos. Y buscar la forma de invertirlo en... Acá con el fondo de emergencia yo no quiero grandes aumentos de capital, lo que quiero es mantener el poder adquisitivo, entonces lo voy a invertir de forma muy conservadora. Y como le decía, la clave para ahorrar está en tener un presupuesto claro, determinado, que me permita saber bien cuáles son mis números, cuáles son mis cuentas. Y ahí, para establecer el presupuesto, yo voy a tener que simplemente ordenar mis ingresos por un lado y mis egresos por el otro. Y acá pueden haber distintos métodos, eh, lápiz y papel, el básico. Yo lo hago a través de un Excel, otros usan alguna plataforma. Lo bueno es tenerlo claro, tener en un lugar todo lo que me entra y en otro lugar todo lo que sale. Y en ingresos voy a tener mi sueldo, si cobro comisiones, si cobro rentas, si tengo dinero colocado que me va generando un ingreso regular. Y en gastos voy a tener varios tipos de gastos. El gasto fijo, que son lo que pago todos los meses y necesito tener como estructura. Y acá dependerá de la edad de la persona, si paga alquiler, si no paga alquiler, si paga colegio de los chicos, todo lo que sea mensual y fijo, eso forma parte de un gasto fijo, pero también todo lo que es consumo. Y acá pueden haber distintos métodos, a veces es guardar los recibos que voy recibiendo de cada cosa que pago y semanalmente bajarlos y ponerlos por rubro, entonces yo sé cuánto gasto en supermercado, cuánto gasto en farmacia, dependiendo en lo que uno gasta, va a ser los distintos rubros que va a tener y hacerlo regularmente. Está bueno por lo menos una vez al mes sentarse, mirar los números y verlo. Si uno lo hace quincenal o semanal, tiene un efecto mayor en el ahorro porque uno es consciente semanalmente de lo que está gastando. Y ahora más que nunca, porque antes uno iba al cajero, retiraba efectivo y uno al pagar con efectivo se iba dando cuenta de cuánto iba saliendo. Hoy con la tarjeta de débito o de crédito uno no termina de saber bien cuánto gasta, pero si uno anota todo lo que consume, sea con débito, con crédito, con efectivo, y al final del mes o al final de la quincena o de la semana lo suma, va a tener una noción más clara. Y a veces anotar no es para corregir, sino para ser consciente de en qué estoy gastando, pero obviamente que si los ingresos son menores que los egresos, yo tengo que corregir. No es sostenible en el tiempo gastar más de lo que me entra, porque voy a tener problemas de deuda, voy a tener problemas de pérdidas de capital. Entonces, la clave es que siempre los ingresos sean mayores a los egresos. Pero ser consciente de mi situación me va a replantear es, bueno, a ver, si yo estoy gastando más de lo que me entra, voy a tener que buscar nuevas fuentes de ingreso, planes B, trabajar más, buscar hacer otro tipo de proyecto para que me ingrese más dinero o reducir los egresos. Y ahí revisar, ahí es importante, sí, haber anotado todo para poder ver en qué cosas yo puedo ahorrar, qué cosas me parece que estoy consumiendo de más que me pueden llevar a ese ahorro. Y esta clave del 50-30-20 es lo ideal, que cuando yo sepa todos mis ingresos, ¿qué hago? Primero el 20% lo retiro para el ahorro. Y ese ahorro no es para dentro de 10 años o ahí van a estar todo lo que voy a ahorrar tanto para cosas de corto plazo como de mediano y de largo plazo. Después el 50% deberían asumir mis gastos fijos
y el 30% son mis gastos variables, que obviamente que ahí están todas las compras, todo lo que es hobbies, salidas, etcétera. Esta clave, si uno lo hace desde el principio y logra ahorrar el 20% de sus ingresos y primero cuando uno recibe el sueldo o cuando uno recibe el ingreso sacar ese 20 y separarlo, me va a permitir ser más saludable en cuanto al ahorro. Porque a veces también está la de cobro, vivo todo el mes y al final del mes lo que me sobra lo ahorro. No es tan eficiente, por lo general no se llega al 20% y en realidad si yo saco el 20 y estoy llegando a fin de mes y me falta dinero, yo puedo acudir al ahorro porque me faltó dinero y lo pongo. Pero al recurrir al ahorro va a haber muchos gastos que los voy a dejar de hacer, porque eso me está implicando irracionalmente viendo que estoy sacando de lo que yo había presupuestado para ahorrar. Pero si pueden cumplir con esta regla del 50-30-20, van a andar muy bien. Algunos tips para ahorrar. El primero, tener claro para qué ahorro, cuánto y para qué. Y escribirlo, y aunque lo tenga que cambiar en unos días, está bueno tenerlo por escrito y saber cuánto es preciso para tal plazo y tener un objetivo claro. Después pensar dos veces antes de comprar. ¿Por qué? Porque lamentablemente estamos en un mundo que nos bombardea con ideas y uno a veces compra ya en el tic del celular porque me llegó la propaganda, compré y en realidad terminé de comprar y no lo precisaba o terminé de comprar y no era realmente importante. Entonces está la regla de las 24 horas. Me gusta algo, lo miro y espero un día a comprarlo. Y por lo general, si no lo precisaba, no lo compro a las 24 horas. Evito ese impulso del comprarlo ya. Y el segundo es eliminar el gasto hormiga. El gasto hormiga es ese gasto que hago porque me compro un alfajor, un café, porque paso y me compro algo que empieza a sumar de a 20, 40, 50, 100 pesos, no sé, lo que vaya sumando por día, si yo lo sumo al mes, es un montón el gasto hormiga. Si lo anualizo, es un montón. Y si lo invierto y le calculo cuánto hubiera ganado si durante 5 años no hubiera eliminado el gasto hormiga, es un montón. Obviamente que está bueno darse los gustos, pero no tenerlo como costumbre, ese gasto hormiga, si lo podemos eliminar, nos va a aumentar muchísimo la capacidad de ahorro. Y la última tips o última regla que tengo es que pensemos cuánto nos ha costado ganar ese dinero. Porque si yo recibo de sueldo X dinero y lo divido entre la cantidad de horas que trabajo por mes y sé cuánto sale mi hora de trabajo, supongamos 100 pesos, y yo voy a comprar algo de 1.000 pesos y lo paso a horas de trabajo, esto me costaría 10 horas de trabajo, capaz que no lo compro. Porque ahí voy a ver el sacrificio que estoy haciendo de cuántas horas de mi tiempo me lleva comprar este artículo. Y muchas veces puede ser que uno piense en horas de trabajo y diga, no, no vale la pena gastarme un día de mi trabajo en comprar esto. Está bueno saber cuánto vale tu tiempo y tenerlo claro en el momento de gastar. Algunos tips sobre las tarjetas de crédito, que obviamente las tarjetas de créditos no son todo malo, son muy buenas. Una de las contras que tiene la tarjeta de crédito o débito es que uno no ve cuánto paga en cada cosa. Es como que uno pasa la tarjeta y emocionalmente no se da cuenta el importe que está gastando. Antes, cuando pagábamos todo con efectivo, éramos más conscientes de lo que pagábamos en cada momento. Entonces eso nos lleva a veces usarla y no darnos cuenta de lo que estamos gastando. Pero obviamente que tiene muchas ventajas la tarjeta. Primero porque yo puedo comprar un artículo de alto valor y lo financio sin tener que ir a ningún lado a pedir un préstamo. Lo financio en cuotas. A veces cuando lo financio en cuotas y hay una inflación, las últimas cuotas terminan pesando menos en valor del primer día y es eficiente. Pero lo malo es que a veces uno compra en cuotas y va acumulando cuotas y cuotas y todos los meses te viene el estado de cuenta cada vez más grande y no es consciente de que es una financiación que tiene un valor, que está bueno tenerlo, pero que yo ya tengo que prever tener ese dinero para los próximos pagos. Te permite realizar compras por internet, eso es una ventaja de las tarjetas. Accedo a descuentos y promociones, hay un montón de descuentos, entonces termino pagando mucho menos si tengo la tarjeta A, B o C. Tengo dinero disponible en una emergencia,
es como un fondo de emergencia que tengo ahí, porque si preciso pagar algo y no tenía, lo pago con tarjeta y después veo cómo lo pago mensualmente. Y es ideal, obviamente, para pagar gastos de viajes, porque yo no ando con efectivo y pago todo con la tarjeta. ¿Qué desventajas tiene? Que como no siento que lo estoy pagando, hago compras innecesarias. También el interés por refinanciación de las tarjetas es alto y los gastos administrativos anuales a veces no soy tan consciente y accedo a tarjetas inclusive de mejor categoría, pero el valor que tengo de por pagar esa tarjeta a veces no justifica todos los descuentos que tengo por usarla. Consejos cuando tengo una tarjeta, pagar el saldo completo a final de cada mes. Y uno de los consejos que yo doy a mis amigos es cuando no tenga para pagar el saldo de fin de mes de una tarjeta, que la rompa, porque la financiación de las tarjetas es muy caro y no está bueno tener tarjetas de crédito que me lleven a gastar lo que no puedo pagar. Utilizar las tarjetas para compras grandes o compras con descuento, el resto utilizarlo solamente con tarjetas de débito o en efectivo, porque así de esa forma lo que yo regularmente gasto ya lo voy gastando de mis ingresos regulares y no usar las tarjetas para cualquier cosa. Y evitar retirar en efectivo, obviamente, porque eso me lleva a un costo mayor que utilizar el efectivo que tengo en la cuenta. Y en cuanto a préstamos, pasa algo similar a las tarjetas. Los préstamos es una herramienta que hay que usar con cuidado, es poderosa porque yo me puedo financiar, puedo comprar cosas hoy que no tendría el efectivo o el momento para comprarlo todo. Hay varios tipos de préstamos. La tarjeta de crédito es un préstamo de corto plazo con tasas altas y con bajas garantías porque se accede muy fácil a las tarjetas de crédito. Hay préstamos personales, hay préstamos automotrices y préstamos hipotecarios. Y obviamente que todos hemos acudido alguna vez a algún préstamo. Hay préstamos que son muy buenos porque te financian a tasa cero y eso te hace que pagar en tasa cero la última cuota, el valor presente, no tengo que desembolsar el dinero, sino que tomo un préstamo a tasa cero, es muy bueno si tengo la conducta de pagar y no gastarme el dinero. O el préstamo hipotecario, es el típico préstamo porque no accedo al total del monto cuando compro la vivienda y con el préstamo hipotecario lo financio. Alguno de los cuidados de tomar el préstamo es que no pedir más de lo que sé que voy a poder pagar. A veces tomo un préstamo y la cuota me queda muy alta y no la puedo pagar y entonces ahí entro a pagar intereses de refinanciamiento. Antes de tomar el préstamo, preguntarme para qué me estoy endeudando. ¿Es necesario tomar este préstamo o puedo solucionarlo de otra forma? Capaz que es mejor juntar el dinero y comprar cuando tengo todo el dinero que pedir un préstamo y pagar las cuotas más intereses, porque el mismo bien me está saliendo más caro. Cuidar la historia crediticia. Nosotros tenemos una historia crediticia que cuando no pago voy a salir en el clearing o voy a salir, me baja el rating de mi historia crediticia. Es bueno tener un buen rating crediticio para acceder a préstamos y a veces hay situaciones de emergencia que tengo que acceder a préstamos y está bueno mantenerlo. Elegir la moneda no es poca cosa porque a veces tomo préstamos en una moneda que no es la de mis ingresos y hay un desfasaje. En Uruguay se usa mucho el préstamo inmobiliario en UI que se actualiza a una tasa a veces distinta a la que se actualiza mi ingreso, entonces la cuota cada vez va pesando más en mi ingreso, o tomar un préstamo en dólares y si mis ingresos no son en dólares, podría haber un desfasaje de moneda, a veces a favor y a veces en contra, que hay que tener en consideración, sobre todo si son plazos muy largos, porque yo no puedo predecir cuál va a ser el movimiento en la moneda en el largo plazo. Y cuando tengo muchas deudas y no me da para pagarlas todas, ver cuál pago primero. Eso es importante cuando quiero reordenarme. Y bueno, tengo ciertas deudas, está bueno pagar las que pago más interés, las que pago más gastos administrativos, primero para bajar en esa en primer lugar, que es la que va a irse generando más y más deuda a medida que no avanzo. A veces hasta inclusive cuando estoy con un desfasaje de deudas,
Está bueno pedir un préstamo mayor para cancelar muchas deudas y quedarme con una sola cuota. Obviamente que eso dependerá de la calidad crediticia que tenga, de mi historia y que me lo permitan usar. Ahí hay que mirar muy de cerca, obviamente, las tasas de interés, los gastos administrativos, para poder reordenar las finanzas. Cuando uno reordena las finanzas, siente tranquilidad, siente que está por el buen camino y si no hemos tomado préstamos, piensen antes de tomarlo si vale la pena, si es necesario y cuánto voy a pagar, no solo de interés, sino también de gastos administrativos durante la vida del préstamo. Y con ahorrar, como decía hoy, solo no alcanza. Yo tengo que invertirlo. ¿Y por qué tengo que invertir? Porque si yo ahorro, voy juntando dinero en una latita, mi dinero va perdiendo valor. Eso se llama inflación. El poder adquisitivo con el tiempo se va perdiendo. No es lo mismo tener lo que vale algo hoy que lo que valía hace 10 años. Y voy a poner un ejemplo que es muy simple, es para niños, que lo uso cuando doy charlas para niños, pero que es muy gráfico y la verdad que vale la pena, que es el valor de la Big Mac. Si yo tenía 1.000 pesos en el 2011, la Big Mac salía a 77 pesos y yo compraba 13 Big Macs. Pero por ahí dije, no, lo voy a ahorrar, pero no lo voy a invertir, solo lo voy a ahorrar. Y al pasar del tiempo, en el 2024, la Big Mac salía a 299 pesos y solo podía comprar 4 Big Mac. Entonces acá se ve bien el poder adquisitivo que pierde el dinero. ¿Cuánto pierde? Bueno, en Uruguay en los últimos 20 años la tasa de inflación promedia es de un 7%. Es como que si yo tenía 100 pesos al año, no los invertí y voy a tener en poder adquisitivo 93. Hoy la tasa de inflación en Uruguay está en torno a 4,5. La tasa de inflación de Estados Unidos está en torno al 3%. Y eso es lo que yo pierdo. Entonces, cuando yo dejo de invertir, ahorro, yo ahorro, pero no invierto porque no quiero perder dinero, no quiero tener volatilidad, y uno se cree que está tomando una buena decisión financiera, no es tan así, porque yo al ahorrar sin invertir, estoy perdiendo poder adquisitivo cada año. Entonces, si no quiero asumir riesgos, lo mejor que puedo hacer es invertirlo de forma muy cautelosa, que hay instrumentos muy saludables que no tienen volatilidad, para mantener el poder adquisitivo. Por lo menos que esos $100 que voy juntando o 1.000 pesos que voy juntando todos los meses sigan siendo 1.000 pesos o $100 al pasar del tiempo. Y obviamente que acá es donde juega Amber como asesor financiero digital. Nosotros somos una plataforma digital que recomendamos a los clientes según el perfil cómo invertir y ahí los voy a invitar a que entren a la web de Amber, amberlatam.com y eh, hagan una encuesta que hay que me determina cuál es mi perfil de inversión. Después que yo logré ahorrar, que logré tener mi presupuesto, que sé cuáles son mis ingresos y mis egresos y sé cuál es mi capacidad de ahorro, voy a saber cuánto voy a ahorrar durante el 2026. Si ya tengo ahorros, cómo empiezo a invertir esos ahorros. De la mano de Amber lo hacemos mejor porque es muy eficiente, es digital, uno entra, se autogestiona, podemos entrar y hacer el perfil de riesgo del inversor para conocerme. En base a 10 preguntas, Amber te dice si sos conservador, si sos moderado. Después podés ver ahí los portafolios, cómo van rindiendo y obviamente que un portafolio conservador va a rendir menos que un portafolio moderado, pero vas a poder ver la volatilidad. Entonces, si les gustó estos tips del ahorro y han logrado tener un ahorro y quieren invertir, los voy a invitar la semana que viene a otro call que vamos a hablar solamente de inversión. Bueno, muchas gracias por el tiempo. Dejo abierto a preguntas si hubiera y si no, queda grabada la charla para escucharla en otro momento. Bueno, veo que no hay ninguna duda, espero haber sido clara y que alguno de los tips sobre el ahorro nos hagan revisar los números para el año que viene. Es un muy buen momento para replantearse el tema financiero, el tema de orden de finanzas personales, encarar a ver las cuentas, los ingresos, los egresos y si logramos un ahorro, primero el fondo de emergencia, obviamente, que son esos 3 a 6 meses de ahorro que voy a tener invertidos a la tasa
en la moneda que voy a usar ese fondo de emergencia y después la capacidad de ahorro adicional, empezar a invertirla. Amber es una buena opción, es una inversión global, súper diversificada y que tiene portafolios para todos los perfiles. Tenemos 7 portafolios distintos para invertir desde el más conservador al más agresivo y hacer crecer tu patrimonio. Gracias por el tiempo.